Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 8 y versículo 15, donde dice: Entonces habló Dios a Noé, diciendo: ya sea en un sueño o en una visión, o por una voz audible, apareciendo en forma humana, o por un impulso en su mente, Dios pudo haber hablado a Noé. Sin embargo, el Señor habló a él, que lo escuchó y además lo entendió. Era sin duda muy alegre para él, ya que no había escuchado la voz del Señor desde hacía más de un año, a menos así lo muestra la palabra de Dios, y lo que dijo fue lo siguiente. Continúo ahora con el versículo 16. Sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Como he dicho, esto fue lo que Dios le dijo a Noé, que le daba licencia a Noé para que saliese del arca. Al considerar que había sido preservado allí, no solo para una nueva vida, sino también para un mundo nuevo, no encontró por tanto motivo para quejarse de su largo confinamiento, ya que en primer lugar, y nótese, Noé y su familia salieron vivos. En segundo lugar, Noé sacó todas las criaturas que habían entrado con él, excepto el cuervo y la paloma, los cuales con toda probabilidad estarían ya dispuestos a encontrarse a la puerta con sus respectivas parejas. Es por eso que Noé estaba preparado para rendir buenas cuentas de lo puesto a su cargo, porque de todo lo que se le había encomendado no había perdido nada. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquese sobre la tierra. Algunos teólogos se preocupan mucho de cómo las criaturas que solo estaban en Asia, cuando salieron del arca, pudieron ellos extenderse por toda la tierra. Y particularmente, cómo pudieron entrar en las islas, y especialmente en América. Y a lo que se puede responder que esto podría ser hecho por muchos de ellos, nadando sobre mares y estrechos, porque algunas criaturas salvajes nadan día y noche enteras junto cuando se ven obligados precisamente a ello. Y en cambio por los hombres, que llevan a otros en barcos a lugares distintos y diferentes por una razón u otra, ya sea por lucro o por placer, y especialmente, ¿qué es lo que el poder y la providencia de Dios no puede hacer? Que no podría estar sin medios para llenar un mundo en todas las partes que Él había desolado, cuando Él era el Creador. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Comienza diciendo este versículo que salió Noé. Él fue obediente al mandato divino y sin duda con gran placer en su rostro y con un corazón lleno de agradecimiento por tan grande liberación. Y también dice que y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Estas son las 8 personas y no más que se salvaron del arca, como observa en el Nuevo Testamento la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 20, donde dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por otro lado, los escritores árabes dicen que Noé y sus hijos construyeron una ciudad cerca del lugar donde salieron del arca y lo llamaron, dando esto como una razón de el nombre Somos 8, es decir,
que se han escapado. Así que Berosus dice que la tierra se seca de las aguas y solo había 8 hombres en Armenia, desde donde surgió toda la humanidad. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Todos salieron, no se quedó ni uno. No de una manera desordenada, no tampoco de una manera confundida mezclándose entre sí, pero a medida que entraban en parejas, hombres y mujeres, de cada tipo por las que salieron de la misma manera similar, o de acuerdo por otro lado con sus familias. Por lo cual parece que las criaturas se reproducían en el arca y tuvieran a sus familias de los jóvenes, y que es en el sentido de algunos de Abed Esar. Y él mismo piensa que no es extranjero, aunque él lo interpreta como lo hacemos y como lo hace la versión griega, cuando dice después de su tipo, así, salió del arca, por tanto con todos sus compañeros para procrear y multiplicarse sobre la tierra. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Este versículo está registrando aquí la primera mención de un altar en las Escrituras. Y sobre ese altar Noé ofreció todo animal limpio y ave limpia. Noé ofreció holocausto, es decir, una ofrenda que sube en humo. La idea que implica dicha ofrenda es de la gratitud hacia Jehová por su fidelidad. Por otro lado, el vocablo altar significa lugar de matanza. Y observe que la ofrenda es ofrecida a Jehová porque refleja el aprecio del adorador por la fidelidad de Jehová en el cumplimiento de sus promesas. A la luz del número de los sacrificios hechos, aquí puede decirse que la adoración de Noé fue plena y libre. Es por eso que cuando el autor de la epístola a los Hebreos dice que Noé preparó el arca con temor, reconoce que Noé era un hombre piadoso. Y esa piedad se demuestra en lo que hizo tan pronto en cuanto salió del arca. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aproximadamente de la séptima parte de su rebaño fue ofrecida en sacrificio a Jehová, ya que Noé y su familia pusieron en primer lugar la adoración al Señor, ya que el Señor ocupaba el primer lugar en su vida. No cabe duda que la ofrenda de Noé también concluye la idea de propiciación. En el sacrificio de animales, Noé reconoce su pecado, su culpa y condenación, así como la necesidad del derramamiento de sangre para cubrir los pecados. Y en todo ese sacrificio, note que se está anticipando la venida del Redentor, el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5 y versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Continúa ahora con los versículos 21 y 22, donde dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras que la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
La respuesta del Señor al sacrificio ofrecido por Noé es clara, cuando el texto dice, y percibió Jehová olor grato. El sacrificio ofrecido por Noé era un holocausto, es decir, una ofrenda que se quemaba totalmente sobre el altar y era ofrecida al Señor. El significado literal de la frase es, y Jehová olió el olor agradable, que era producido por la ofrenda que era quemada. Nótese que Dios se complace con la obediencia y la adoración de su pueblo, mientras que por otro lado, los dioses paganos bebían la sangre y comían la carne de los animales que se le ofrecían. Pero Jehová se complace solo con el olor agradable del holocausto que su pueblo le ofrece. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jehová al holocausto ofrecido por Noé? El texto lo dice bien claramente. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Note que Dios no está cancelando la maldición de Génesis capítulo 3 versículo 17, sino que promete que no destruirá la tierra otra vez, como también señala el capítulo 8 versículo 21 y también Isaías capítulo 54 versículo 9. El Señor miró con satisfacción la adoración de Noé, pues era una adoración genuina y también adecuada, como señala Efesios capítulo 5 y versículo 2. Dios vio en ella una obediencia de dedicación que es la idea principal implicada en el holocausto. Y la segunda mitad del versículo 21 parecería ser una buena razón para que Dios derramase su juicio sobre la tierra, ya que la maldad humana es evidente y lo es por todas partes. Y la explicación yace en el hecho incuestionable de la gracia divina y el amor de Dios hacia sus criaturas. Aquí también puede verse el tremendo contraste entre el pecado del hombre y su depravación total por un lado y la misericordia redentora de Dios por el otro lado. El ser humano se encuentra totalmente indefenso e impotente delante de Dios, ya que no puede tener nada en su propio beneficio. Es por eso que solo la gracia soberana de Dios puede proporcionar la justicia que el hombre necesita para poder entrar en la presencia del Dios Santo. Y esa justicia solamente se encuentra en Jesucristo, el Redentor, Dios encarnado. A pesar de que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, note que Dios promete a Noé que no volverá a destruir todo ser viviente. Génesis 8, versículo 21 y capítulo 9, versículo 11. También la Escritura enseña que el hombre es pecador por naturaleza. Efesios capítulo 2, versículo 3. Y también que el hombre nace pecador. Salmo 51, versículo 5. Sin excepción, Dios no repetirá el juicio del diluvio universal, pero sí habrá otro juicio. Esta vez será con fuego, al final de los tiempos. La historia tal como la conocemos llegará a su fin. Dios, en su providencia, sostiene el universo y por lo tanto, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, es decir, la tierra será sembrada y habrá cosecha. Dios de siempre ha proporcionado alimento a la raza humana y lo sigue haciendo en el día de hoy. A pesar de la maldición, seguirán por tanto el frío y el calor, y el verano y el invierno, ya que tanto lo uno como lo otro son importantes para la vida del hombre. Pero note que la gracia de Dios es de tal magnitud que a pesar de la maldad humana, promete sostener la vida en la tierra hasta el final de los tiempos. La frase, mientras la tierra permanezca, sugiere que habrá un fin para esta tierra.
Después del reinado del Mesías, habrá una nueva tierra, donde morará la justicia de manera permanente. Y voy concluyendo con esto. La escena cambia y aquellas nubes tan negras muestran ahora su lado luminoso, porque aunque Dios contiende por largo tiempo, no contiende para siempre ni es eterna su ira. Cuando la tierra se haya secado, el hombre volverá a habitarla, y Noé ofrecerá a Dios un sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Y a su vez Dios promete no negar al mundo de nuevo. Así, y a la larga, la misericordia triunfa sobre el juicio. La cronología del diluvio continúa en este capítulo 8, retornando al hilo narrativo de la siguiente forma, cuando dice en primer lugar, por ejemplo, 7 días, desde el tiempo en que Noé entró en el arca hasta que empezó el diluvio. Capítulo 7, versículo 10. En segundo lugar, podemos ver los 40 días y 40 noches, es decir, la duración de la lluvia. Capítulo 7, versículo 12. En tercer lugar, podemos ver también los 350 días, desde el tiempo en que empezó a llover hasta que las aguas decrecían. Capítulo 8, versículo 3. Y reposó el arca sobre el monte Ararat, como señala el capítulo 8, versículo 4. También podemos observar, en cuarto lugar, los 224 días desde el comienzo del diluvio hasta que reaparecieron las cimas de las montañas, como señala capítulo 7, versículo 11 y capítulo 8, versículo 5. En quinto lugar, también se puede observar los 40 días desde que aparecieron las cimas de las montañas hasta que Noé envió un cuervo. Capítulo 8, versículo 7. En sexto lugar, vemos los 7 días desde que mandó al cuervo hasta el primer envío de una paloma. Capítulo 8, los versículos 6 al 10. En séptimo lugar, también se pueden ver los 7 días más que se envió por segunda vez la paloma. Capítulo 8, versículo 10. En octavo lugar, también se pueden observar otros 7 días más hasta el último envío de la paloma. Capítulo 8, versículo 12. En noveno lugar, se puede ver también los 314 días desde el comienzo del diluvio hasta que quitó Noé la cubierta del arca. Capítulo 7, versículo 11 y capítulo 8, versículo 13. Y por último, en el lugar décimo se pueden observar los 371 días donde el comienzo del diluvio hasta que se secó la tierra, como señalan capítulo 7, versículo 11, capítulo 8, versículo 14. En estos días se le mandó a Noé que saliera del arca, versículo 16. Nótese también que el cuervo es un ave no limpia, como señala el versículo 7. Sin embargo, la paloma es un ave limpia, versículo 8. Son buenas ilustraciones de la vieja y la nueva naturaleza del creyente, ya que a la vieja naturaleza le gusta comer de la inmundicia, es decir, de la carroña, mientras la nueva criatura no puede estar satisfecha en un sitio de muerte y juicio. Note que no encuentra reposo, y no lo hace hasta que pone sus pies en la tierra de la resurrección. Capítulo 8, versículos 20 al 22. Y Noé edificó un altar. Esta es una respuesta a la salvación de Dios. Por otro lado, los que hemos hallado la salvación de la ira que vendrá, deberíamos de igual manera traer nuestra adoración sincera a Dios. Es tan aceptable y también agradable en el día de hoy como también lo fueron en los días de Noé. También el Señor hizo un pacto que no volvería más a maldecir la tierra o destruir todo ser viviente como lo había hecho. Además también dijo que las estaciones del año seguirán mientras permanezca la tierra. La solicitud divina en medio del juicio se pone de manifiesto
en la declaración de su recuerdo de aquellos que permanecían en el arca. Aunque la situación de ellos era arriesgada, tengamos en cuenta que jamás estuvieron ausentes del pensamiento del Altísimo. Amigo y amiga oyente, ¿tienes tú la certeza de que Dios te tiene en su pensamiento? Bueno, tú que eres una persona buena y te ve a sí mismo como justa también, que no roba, que no mata y que no eres tampoco inmoral, así es como tú te ves. Pero si te ves tan bueno, tan justo o tan justa, que no robas, que no matas y que no haces nada de esto, entonces cabría hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo es que Dios envió a su Hijo a la tierra para redimir al pecador? Jesucristo fue el que dio su vida a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Y Él la dio para que en el día de hoy pueda tener esa persona la salvación y no venir a condenación. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 10 y versículo 18, donde dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y Romanos capítulo 3 versículo 12 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi amigo, mi amiga, tú sabes muy bien que de buenos no hay ninguno, como señala la palabra de Dios, pero sin embargo nosotros nos vemos buenos. Pero la pregunta es, ¿cómo te ve Dios? Pues te ve como dice su palabra, que no hay bueno ni aun uno, solamente Dios. Por tanto, no te queda más remedio que reconciliarte con Dios, de venir a Él y pedirle perdón, y decidir de una vez por todas vivir la vida que a Dios le agrada, que Él quiere que tú vivas. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración que yo voy a estar haciendo y repite conmigo y di, Señor Jesús, aunque yo me veo bueno, tu palabra dice que no hay nadie bueno excepto Dios. También dice tu palabra que todos nos hemos desviado, todos los hombres y todas las mujeres, y no hay quien haga lo bueno, ni aun siquiera uno. Y yo soy una de esas personas. Por eso vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y aceptándote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.